El silencio en la cámara de observación se quebró como el cristal cuando la nave alienígena se desintegró en órbita. No explotó. Quedó hecha trizas como si algo invisible la destrozara átomo a átomo. Los fragmentos ni siquiera habían tocado el suelo cuando las alarmas empezaron a sonar por toda la red de defensa terrestre. En la pantalla principal, la transmisión enemiga se veía granulada, distorsionada por el software de traducción, pero lo suficientemente clara como para comprender la furia. El ser parecía humanoide, salvo por la red de venas brillantes que le cruzaba el rostro y el destello de algo antiguo tras los ojos. Estabas advertido. La Tierra es ahora un objetivo. Los Korul no perdonan. Nadie en la sala de mando se movió. No hasta que alguien susurró: ¿quién demonios les disparó? Y fue entonces cuando el comandante Ara, alto, de ojos oscuros y voz, siempre tranquilo bajo presión, habló desde la consola del fondo. No lo hicimos. Era cierto. No hubo señal de lanzamiento, ni armas disparadas, ni sistema de defensa activado. La nave Korul simplemente desapareció. Y ahora la humanidad tenía una sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza sin tener ni idea de quién apretó el gatillo. Pero lo peor es que los Coral no eran una especie cualquiera. Eran la civilización más antigua de la galaxia conocida. Conquistadores de 11 galaxias, destructores de más de 100 especies inteligentes. Durante 2000 años, su reinado fue indiscutible. No libraron guerras. Acabaron con civilizaciones. Planetas enteros desaparecieron de los mapas estelares porque alguien insultó a un diplomático coral. Y ahora alguien o algo acababa de destruir una de sus naves. Sobre la Tierra, el pánico era un virus. En cuestión de horas, los gobiernos cayeron en el caos. Se impuso la ley marcial de emergencia. A los civiles se les dijo que se trataba de un pequeño percance orbital. Pero los canales militares contaban una historia diferente. Se acercaba una flota. Estarían aquí en 6 días. Mientras tanto, el misterio se profundizaba. Los satélites no captaron nada. Radar en blanco. Sin señales de calor. Sin anomalías. Era como si la nave hubiera sido borrada por un fantasma. Pero todos los datos apuntaban a una misma zona. El sector 9, las afueras abandonadas de un centro de investigación clandestino oculto en los Andes. No figuraba en ningún mapa público. Ya no. Ara, junto con un equipo de 6 personas, todas cuidadosamente seleccionadas y sin documentación, fueron enviadas allí. Lo que encontraron bajo tierra no parecía tecnología humana. Parecía antiguo, mucho más antiguo que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido jamás. Un círculo de pilares de obsidiana zumbaba débilmente. En el centro, una esfera metálica flotaba, aún caliente, recientemente activa. No ha habido nadie aquí en años, murmuró uno de los soldados, mientras inspeccionaba la habitación con un escáner. Pero algo está vivo en este sistema. Ara se acercó a la esfera. Fue entonces cuando habló, no con palabras, sino con pensamientos. Desperté porque estás en peligro. Me recuerdan. Me temen. Y ahora recuerdan la Tierra. La esfera pulsó una vez, y muy por encima de ellos, en el espacio profundo, una nave de guerra Korul rompió la formación. Luego otra, luego otra. Uno a uno, se detuvieron como si algo invisible rozara sus mentes. ¿Qué acababa de reactivar la Tierra? ¿Quién la enterró aquí? ¿Y por qué la Korul parecía asustada? Nadie habló durante un largo rato. La cámara estaba oscura y fría, pero la energía que emanaba de la esfera hacía que el aire se sintiera demasiado denso, como respirar dentro de una olla a presión. Ara la miró fijamente, el brillo reflejándose en sus ojos. No sabía qué era, pero no era humano, y tampoco era Korul. El resto de su equipo retrocedió, con las armas desenvainadas por instinto, aunque era evidente que ninguno tenía la menor idea de a qué se enfrentaban. ¿Oyeron eso?, preguntó el Ara finalmente, en voz baja. Uno a uno, asintieron. Ni un sonido, solo asentimientos. Incluso Reyes, el que normalmente no podía callarse, guardó silencio. La cosa había hablado dentro de sus cabezas, suave y firme como un recuerdo, no como una máquina, no como una IA. Estaban en las profundidades del subsuelo.
Se suponía que el sitio negro había sido abandonado hacía décadas. Vieja paranoia de la Guerra Fría. Pero ahora sentía como si algo acabara de despertar de una larga y peligrosa siesta. Ara se acercó lentamente a la esfera. ¿Qué eres?, susurró. La respuesta llegó como un susurro a su cerebro. Una defensa enterrada cuando las estrellas eran jóvenes, plantada aquí mucho antes de que los de tu especie encendieran fuego. No tenía sentido. Nada de esto lo tenía. Se suponía que la Tierra era un lugar remoto, un error evolutivo que de alguna manera se arrastró hacia el espacio. La Orden Galáctica, Corul, In, Sobal y docenas de otros consideraban a la humanidad una raza primitiva, lo suficientemente inteligente como para caminar erguida y dispararse en el pie. Entonces, ¿por qué había algo tan antiguo, tan avanzado aquí? ¿Quién te puso aquí?, preguntó de nuevo. Nosotros. Las palabras fueron más pesadas esta vez. Plural, nosotros, no yo. El Ara sintió que se le helaba la sangre. ¿Quiénes son nosotros? La esfera no respondió. En cambio, se atenuó solo un segundo, y luego todo en la habitación se iluminó. Las paredes cambiaron, no físicamente, sino visualmente, como una proyección que se desangraba a través del tiempo. Lo que parecían antiguas batallas se desarrollaban sobre la piedra. Los Corol estaban allí, más jóvenes, más hambrientos, destruyendo todo a su paso. Pero no estaban solos. Humanos o algo que se les parecía, más altos, más feroces. Sus ojos brillaban y sus cuerpos se movían como si estuvieran hechos de luz y acero. No estaban siendo aniquilados. Estaban ganando. Había una guerra tan antigua que ya ni siquiera era una historia. Borrada, borrada de todos los archivos galácticos. Una guerra entre los Corol y algo que nadie se atrevía a recordar. Algo que una vez vivió aquí. Esos no somos nosotros, susurró Reyes, acercándose a Ara. ¿Verdad? Digo, no pueden ser humanos. Ara no respondió. En el fondo, un escalofrío la recorrió los huesos. ¿Y si lo fueran? ¿Y si la humanidad no fuera la primera especie dominante en la Tierra? ¿Y si la versión actual de los humanos fuera solo un reinicio? Una segunda oportunidad. ¿Un equipo de limpieza después de que algo más hubiera quemado las estrellas? Las imágenes se desvanecieron, dejando la habitación más oscura que antes. La esfera volvió a sumirse en el silencio. Tenemos que poner esto al mando, dijo Reyes, apretando su arma con más fuerza. Sea lo que sea, sabe algo que nosotros no sabemos. Y si asustó a los Corul, entonces podríamos tener una oportunidad. Ara asintió, pero su mente corría a 1000 por hora. No confiaba en el mando. El Alto Consejo Terrano siempre había mantenido a la humanidad a raya, cediendo a la presión de los corales, firmando tratados que cedían la luna de la Tierra, sus rutas orbitales e incluso las colonias de Marte. Creían que mantenerse pequeños significaba mantenerse a salvo. Pero si esto era real, si lo que veían era incluso medio cierto, entonces la humanidad solo había pinchado al oso. No, peor. Alguien o algo lo había pinchado por ellos. Y ahora el oso estaba destrozando el bosque. De repente, la calma de su muñeca vibró. Un mensaje brilló. Múltiples entradas orbitales detectadas. No humano. Prepárense para el contacto. Ara maldijo en voz baja. Llegaron temprano. De vuelta a la superficie. Todo era caos. Los cielos ya no eran azules. Estaban pintados con rayas de fuego. Mientras docenas de naves alienígenas perforaban la atmósfera. Todavía no estaban atacando, no directamente, pero se estaban posicionando, rodeando, observando. Esa era la tradición Corul. Intimidar primero, aplastar después. La red de defensa global giró, pero Ara sabía que no importaría. La humanidad no tenía la potencia de fuego para contenerlos. No a menos que esa esfera o lo que sea que estuviera conectada tuviera un plan. Se dio la vuelta. La vamos a tomar. Reyes parpadeó. ¿Quieres tocar esa cosa? No tenemos elección. Ya no se trataba solo de la guerra. Se trataba de supervivencia, de la verdad. Fuera lo que fuese, sabía más que nadie vivo. Y si les tenía miedo a los Corul,
quizá también supiera cómo combatirlos. 2 horas después, estaban de vuelta en el transporte. La esfera, sellada en una cápsula de contención alimentada por todos los generadores portátiles que tenían, no volvió a hablar. Ni en el aire, ni en la plataforma de desembarco, ni siquiera al aterrizar en el antiguo búnker del NORAD que ahora servía como comando de defensa terrano. Pero en cuanto entraron en la sala de guerra, se iluminó de nuevo. Esta vez, todos oyeron la voz. Trajisteis la guerra a vuestra puerta. Pero os enseñaré a recordar. Los generales querían destruirla. Los científicos querían diseccionarla. Ara se negó a ambas. Esta cosa es la razón por la que la coral dudó, les dijo. Queréis tirarla a la basura porque no la entendéis. Uno de los altos mandos, el canciller Brin, un cobarde hinchado con traje, golpeó la mesa con la mano. No podemos permitir que tecnología alienígena no identificada dicte la estrategia militar terrestre. Reyes se inclinó sobre la mesa. Con respeto, señor, ya está sucediendo. Eso lo calló. La esfera volvió a latir. Las luces parpadearon. Y entonces ocurrió algo imposible. La esfera proyectó un mapa que no era de la Tierra, ni de la galaxia, sino de la memoria. Memoria humana, generacional, antigua, enterrada en el código genético. Mostraba imágenes de fuego, de ceniza, de humanos de pie sobre estrellas al mando de flotas que se desangraban en el vacío. No siempre fueron débiles, decía. No siempre tuvieron miedo. Ara observaba, atónito. Les estaba mostrando quiénes eran antes. No mitos, no fantasía. Historia. Los humanos habían sido una vez los monstruos, los depredadores supremos de las estrellas, no conquistadores como los coral, sino protectores, jueces, verdugos cuando era necesario. Luego, silencio, extinción, autoimpuesta, una elección. Dejamos esto atrás para protegerlos de ustedes mismos. Pero ahora la vieja amenaza regresa y deben volver a convertirse en armas, coordenadas, escondites ocultos, bóvedas subterráneas bajo océanos, desiertos, incluso bajo la Antártida. La esfera estaba descifrando un código antiguo, disparando satélites inactivos, despertando sistemas que ningún humano había visto antes. Y los Korul lo sintieron. En órbita, su flota se movió, no por miedo, sino por precaución. Era la primera vez en la historia galáctica que los Korol esperaban antes de atacar. Arakazi podía sentir la tensión, como si estuvieran escuchando, observando, midiendo. Pero no eran los únicos observando. En un rincón sombrío de la galaxia, lejos de la Tierra, se reunía un consejo. No coral, sino algo más antiguo, algo más oscuro. Seres envueltos en armaduras que cantaban como estrellas. Uno de ellos levantó la vista como si sintiera un temblor que recorría el espacio. «Ha comenzado», dijo. Otro respondió, «El último fuego ha resurgido. ¿Recuerdan?» Una tercera voz susurró débilmente, «Entonces la vieja guerra no ha terminado». De vuelta en la Tierra, el Ara se encontraba en la superficie de la base, mirando al cielo. Decenas de naves enemigas flotaban allí como buitres, esperando, conteniéndose lo justo para ver qué haría la Tierra. Y en lo profundo de la montaña, la esfera latía con más fuerza. «Te quedan 6 días. Úsalos». Ara sabía lo que eso significaba. 6 días para prepararse. 6 días para recordar. 6 días antes de que la galaxia volviera a sangrar. 6 días. Era todo lo que tenían. Pero el tiempo transcurría de forma diferente bajo presión. No parecían días. Parecían minutos. Cada segundo se estiraba y se rompía como un cable deshilachado, amenazando con destrozarlo todo. Ara no dormía. Nadie al mando lo hacía. La Tierra nunca había estado tan silenciosa y tan ruidosa a la vez. Cada pantalla parpadeaba con el movimiento de la flota, datos satelitales y mensajes descifrados de las colonias, pidiendo respuestas. El Korol no disparó ni un solo tiro. Eso fue lo que lo empeoró. Estaban esperando, dejando que el miedo creciera, dejando que la Tierra se ahogara en su propia anticipación. Pero Ara no perdía el tiempo. Ella y su equipo, ahora ampliado para incluir ingenieros,
historiadores y un puñado de descifradores de códigos de IA, seguían las coordenadas de la esfera. Primera parada, Groenlandia. Enterrada bajo la plataforma de hielo, a 200 metros de profundidad, había una estructura con forma de garra. Fría, latente, antigua, pero no muerta. En cuanto acercaron la esfera, algo hizo clic. El hielo se quebró en líneas perfectas. La garra se abrió. Dentro encontraron armas. Ni pistolas, ni misiles, ni siquiera nada con partes móviles. Eran objetos lisos, negros, sin rasgos distintivos. Pero al tocar uno, cambiaba, se movía en su mano como metal líquido envolviendo el pensamiento. No respondía a la presión, sino a la intención. Intenta pensar en el calor, decía uno de los textos. Lo hizo, y en su mano, la cosa brilló. Entonces disparó un rayo tan intenso que derritió un agujero de 6 metros a través del acero sólido en menos de un segundo. La dejó caer. Inmediatamente volvió a su forma original. No son herramientas, susurró. Son extensiones. ¿Extensiones de qué?, preguntó Reyes. Nosotras. Había miles, cada una diferente. Cada una sintonizada con algo que solo la mente humana podía activar. Fueran lo que fuesen, estaban destinadas a ser utilizadas por personas, no por extraterrestres ni máquinas, sino por humanos. Y eso solo significaba una cosa. Alguien las había construido, sabiendo que volveríamos. Y entonces llegó la segunda activación. La esfera volvió a latir. Esta vez, iluminando cada bóveda latente de la Tierra, oculta bajo montañas, lagos, incluso dentro de antiguas ruinas que la gente creía que eran lugares religiosos. Las pirámides no eran tumbas. Las líneas de Nazca no eran arte. Todo había quedado atrás. Surgió un mapa, no de la Tierra, sino de su red de defensa. Nodos ocultos, armas satelitales olvidadas hace mucho tiempo, corredores de lanzamiento subterráneos construidos en la corteza del planeta. En algún momento del pasado, quizá miles de años atrás, alguien había planeado esto. Habían planeado la guerra. No una guerra en la Tierra, sino una guerra desde la Tierra. Y ahora volvía a despertar. De vuelta en Norad, reinaba el caos. El Consejo Terrano estaba dividido. La mitad quería rendirse, implorar clemencia al coral, ofrecer la esfera como símbolo de paz, cualquier cosa para evitar el exterminio. La otra mitad quería atacar preventivamente. Ara no pertenecía a ninguna de las dos. No estamos rogando, les dijo. Y no estamos atacando primero. Nos estamos preparando. Y si atacan antes de que estemos listos, espetó el canciller Brin. Entonces luchamos y usamos todo. La sala quedó en silencio. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa?, le preguntó. Ahora sí. Ella no era la misma mujer de hace una semana. Todos los que seguían órdenes, que confiaban en el sistema, que pensaban que la diplomacia era suficiente, ella se había ido. Reemplazada por alguien más, alguien mayor, alguien a quien la esfera había despertado. Y ella no era la única. Alrededor del mundo, la gente estaba cambiando. Algunos eran ingenieros que de repente sabían cómo reparar máquinas antiguas que nunca antes habían visto. Otros eran pilotos que podían interactuar con tecnología enterrada durante milenios. Unos pocos, muy pocos, eran como Ara, tocados, despertados. La esfera los llamó ecos. No reencarnaciones, sino resonancias. Almas que recordaban, ADN que respondía, como semillas que florecían en la tierra adecuada. Eran la clave. Los Corul debieron presentirlo también, porque al cuarto día enviaron un mensaje. Sin amenazas, sin exigencias, solo coordenadas. Un campo de batalla. Dentro de una semana, territorio neutral. Una luna vacía orbitando una estrella muerta al borde del vacío de la escucha. Un lugar al que nadie se atrevía a ir. Un lugar donde flotas enteras desaparecían. «Quieren un duelo», dijo Reyes. Una muestra de dominio. Ara asintió. Es su forma de ser. Eliminarnos públicamente. Hacer que el resto de la galaxia se alinee. Pero ella lo vio. Los Corul no solo estaban presumiendo. Estaban nerviosos porque esta no era la misma tierra que recordaban.
Esto era algo más antiguo. Día 5. Antártida. Otra bóveda. Esta más profunda que todas las demás. La esfera palpitaba salvajemente mientras se acercaban, como si estuviera nerviosa o excitada. Ara no estaba segura de cuál. La entrada no era una puerta. Era una elección. Un largo pasillo lleno de ilusiones. Cada uno, un fragmento de un recuerdo histórico. Ara se vio reflejada en ellos. No como era ahora, sino como otra persona, alguien que una vez lideró legiones a través de las estrellas. Su rostro era diferente. Su voz era diferente. Pero era ella. Al final del pasillo, la encontró. Una silla. No un trono, ni una cabina, solo un asiento. Se sentó. Y el mundo cambió. Todo a su alrededor se desvaneció y ya no estaba en la Antártida. Estaba en todas partes. Sintió la esfera en su interior. Sintió los satélites hundirse en sus pensamientos. Sintió poder. No del tipo que sostienes, sino del que responde. Nunca fue solo tecnología. Era una conexión. La Tierra no era solo un planeta. Era un arma. Una red viva y palpitante de antiguos sistemas de defensa ligados a las mentes de quienes recordaban. No tuvo que preguntar cómo usarla. Ya lo sabía. Cuando volvió en sí, le sangraba la nariz. Sentía el corazón como si lo hubieran sacado por un agujero negro, pero se puso de pie. Sé lo que tenemos que hacer. Día 6. La flota zarpó. No todo. Solo una nave. Elegante, silenciosa, más negra que la noche. No había volado en 1.000.000 de años, pero ahora estaba despierta y la pilotaba. La llamaban la espada Saúl, hecha de metal, más antigua que la Tierra, impulsada por estrellas, guiada por el pensamiento. No estaba sola. Reyes estaba con ella. También otros 3 ecos elegidos por la esfera. Todos habían cambiado. Más fuertes, más afilados, pero aún humanos. Apenas. Al llegar a las coordenadas, la flota de Corul los esperaba. Más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto jamás. 1 docena de naves capitales, cientos de escoltas, suficientes para cristalizar un planeta en horas. Ara no se inmutó. No necesitaba números. Tenía memoria. El campo de batalla permaneció en silencio hasta que se oyó una voz. Fría, arrogante, familiar. Tuec de fantasmas, dijo. No les perteneces. Yo soy ellos. Respondió Ara. No son más que restos, respondió la voz. Viejas armas envueltas en carne débil. Ara sonrió. Entonces veamos a qué huele tu miedo. Y abrió fuego. Pero no era fuego. Era luz. Pura destrucción guiada por el pensamiento. La hoja de sierra se movía como un susurro, esquivando proyectiles de plasma, cortando cascos con rayos que doblaban la gravedad. No disparaba a matar. Disparaba para borrar. Los coral eran rápidos. Pero la tierra era más rápida. Reyes cubría su flanco, pilotando un caza con alas de dron que se movía por instinto. Los demás la siguieron, convirtiendo lo que debería haber sido una masacre en una tormenta. Las tácticas de los Corul se derrumbaron en minutos. Sus naves, una vez tan poderosas, tan orgullosas, ahora parecían antigüedades frente al verdadero legado de la Tierra. Huyeron. Por primera vez en la historia registrada, los Corol huyeron. Ara no los persiguió. Envió un último mensaje. La Tierra recuerda, díselo a la galaxia. En casa, el mundo había cambiado. La gente no vitoreaba. No bailaban en las calles. Permanecieron en silencio, observando las estrellas, sabiendo ahora lo que eran, lo que habían sido, en lo que podrían volver a convertirse. Y en las profundidades de la Tierra, la esfera pulsó una última vez. Ahora comienza. Las estrellas ya no parpadearon. Se quedaron mirando. Tras la batalla en el vacío de la escucha, la galaxia no volvió a la normalidad. Se detuvo como si el universo entero hubiera respirado larga y cautelosamente. Las naves Corul se retiraron más allá de los sectores periféricos, lamiéndose las heridas en privado. No se declaró ninguna rendición oficial. No se firmó ningún tratado. Pero el silencio fue suficiente. Habían sido derrotados por humanos.
Y no por los humanos que todos creían débiles, divididos, emocionales. No, estos eran los humanos que las estrellas habían olvidado. Los creados a partir del fuego y la guerra, la memoria y el instinto. Los que una vez sujetaron el cuello de la galaxia y decidieron soltarse. Pero la pregunta ahora era ¿por qué se detuvieron? Ara estaba de pie al borde de la plataforma de observación, mirando la Tierra desde la espada del alma. El planeta no parecía diferente. Océanos azules, manchas verdes, cúmulos de luz alrededor de las ciudades. Pero algo en el fondo había cambiado. La Tierra ya no era una víctima. Era un igual. No, era una amenaza. Detrás de ella, Reyes entró, con el casco bajo el brazo, los ojos aún abiertos por lo que habían hecho. ¿Te das cuenta de lo que pasa ahora, verdad? Preguntó. Ara no respondió. Continuó de todos modos. Nos tienen miedo. No solo a los Coral. A todos, incluso a nuestros aliados. Le das un puñetazo en la boca al rey. No importa lo nobles que sean tus razones. Todos los nobles de la sala empiezan a afilar cuchillos. Por fin habló. Bien. Reyes arqueó una ceja. ¿Te parece bien? No, dijo, volviéndose hacia él. Cuento con ello. En la Tierra, la situación se estaba volviendo inestable. El Consejo Terrano intentaba actuar como si todo estuviera bajo control. Daban ruedas de prensa, publicaban declaraciones estratégicas, todo mientras fingían que la humanidad simplemente había tenido suerte. Liderazgo táctico brillante, rápido desarrollo tecnológico, todas las mentiras de siempre para calmar a las masas. Pero entre bastidores, sudaban la gota gorda. Porque la esfera ya no solo hablaba con Ara, sino que había empezado a elegir a otros. La gente de todo el planeta empezó a soñar en idiomas que nadie había hablado en 1.000.000 de años. Los niños recitaban coordenadas mientras dormían. Los mecánicos se dieron cuenta de que sus manos se movían antes de que sus mentes se dieran cuenta. Los músicos tocaban canciones que desencadenaban pulsos sísmicos bajo ruinas antiguas. Los ecos despertaban y estaban por todas partes. Algunos lo recibieron con agrado, otros lo consideraban peligroso. Surgieron sectas que lo consideraban divino. Los gobiernos se apresuraron a controlarlo. En Rusia, secuestraron a Niño Seco. En Australia, los búnkeres subterráneos quedaron a oscuras. En Japón, una red de inteligencia artificial se desconectó por completo tras detectar señales no humanas provenientes de un antiguo templo. La Tierra se estaba dividiendo no en países ni ideologías, sino en dos tipos de personas, los que recordaban y los que temían lo que significaba recordar. Ara regresó a la Tierra bajo una fuerte vigilancia. No fue arrestada, no oficialmente, pero tampoco era libre. El canciller Brin solicitó personalmente su presencia en el alto mando, y ella sabía que no debía negarse. La recibió en una habitación blanca y estéril, sin ventanas ni calefacción. Deberías habernos entregado esa cosa, dijo, sirviéndose una copa. La habrías enterrado. Claro que sí, dio un sorbo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Has abierto la caja de Pandora. La Tierra es un polvorín ahora. Los ecos, las armas, los satélites. No sabemos cuánto más hay ahí fuera. Ese es el punto, dijo el Ara. Necesitamos saberlo. Se inclinó hacia adelante. Estábamos a salvo, comandante. Estábamos sobreviviendo, comerciando, construyendo. Teníamos paz. No, respondió con calma. Teníamos silencio porque estábamos de rodillas. Esto no es paz. Es respirar con un cuchillo en la garganta y fingir no sentirlo. Brin apretó la mandíbula. Nos has convertido en un objetivo. Siempre lo fuimos, dijo. Ahora podemos contraatacar. No volvió a hablar, pero sus ojos lo decían todo. Ella era un problema ahora. Una amenaza, no solo para los enemigos de la Tierra, sino para quienes creían estar al mando. Para el 9º día, los Corul enviaron un segundo mensaje. Este no era arrogante. Era incierto. Una sola frase dicha en su idioma, una que ningún traductor pudo descifrar hasta que la esfera susurró el significado en la mente de Ara. ¿Recuerdas la estrella pálida? La frase cayó como hielo en su sangre.
La estrella pálida. No estaba en ningún archivo galáctico, ningún libro de historia, ningún rastro de señal. Pero Ahara la había visto en sueños, en los ecos que resonaban dentro de su cráneo como canciones de otra vida. Una estrella sin calor. Un lugar donde la luz se curvaba lateralmente y el tiempo goteaba como sangre. Y entonces recordó más. La estrella pálida no era solo una estrella. Era una prisión. No para criminales, sino para ellos, los que vinieron antes, los primeros humanos, los antiguos. Ahar se tambaleó hacia atrás cuando el recuerdo la golpeó. No como un destello, como una inundación. No murieron. No fueron borrados. Se encerraron porque algo había sucedido. Algo terrible. Algo tan peligroso que la única forma de detenerlo era sellarse dentro de una estrella que no ardiera. Y ahora los Corul le preguntaban si lo recordaba, lo que significaba que temían que se abriera de nuevo. La esfera respondió dándole nuevas coordenadas. No en la Tierra, ni siquiera en el sistema solar. Apuntaba hacia el límite del espacio cartografiado por la Tierra, más allá de las antiguas colonias mineras, más allá de las zonas muertas. Había algo allí. Ahara no esperó permiso. Reunió a su equipo. Ni a los generales, ni a los políticos, sino a los ecos, 35 de ellos, todos de diferentes edades, razas e idiomas, todos elegidos por la esfera. Subieron a la sierra y despegaron sin autorización. En cuestión de horas, alcanzaron las coordenadas. Lo que encontraron no fue una estrella. Era una puerta. Flotando en el espacio profundo, una enorme construcción negra con forma de espiral girando lentamente. Sin energía, sin transmitir, solo esperando. Los sensores de la nave le gritaban. La realidad se retorcía en sus bordes. No estaba hecha de metal, ni piedra, ni nada medible. Estaba viva, y en la superficie, escritas en una escritura antigua, que solo los ecos podían leer, había 4 palabras: no los despiertes. Reyes la miró con los ojos muy abiertos. ¿Ves esto? Ahara asintió. No murieron. Se durmieron solos. ¿Pero por qué? Otro eco. Preguntó. Y entonces la esfera respondió, no con palabras, sino con recuerdos, fuego, gritos, humanos abriendo agujeros en el espacio, creando armas que desgarraban estrellas. Guerras que no se libraban por poder, sino por diversión. Los antiguos no eran protectores. Eran monstruos. No perdieron contra los Corol. Se apartaron porque se habían convertido en algo peor que todo aquello contra lo que lucharon. Ahara se desplomó, jadeando. La visión casi la destrozó. No se encerraron porque fueron derrotados, susurró. Lo hicieron porque ya no podían confiar en sí mismos. Reyes retrocedió un paso. Entonces somos su legado. No, dijo Ahara, temblando. Somos su segunda oportunidad. De repente, la puerta palpitó. Algo los había percibido. Una sola grieta se abrió en la espiral. El vacío más allá no era espacio. Era memoria. Ahara podía sentir la presión. Los antiguos no estaban muertos. Estaban soñando. Y ahora comenzaban a despertar. Nadie habló mientras la grieta se ensanchaba en la espiral negra. No se abrió como una puerta. Se abrió lenta y silenciosamente como una herida que se abría en la piel del espacio. Lo que yacía más allá no eran estrellas, no era vacío. Era algo que no debería existir en absoluto. Una masa arremolinada de color que cambiaba cada vez que parpadeabas. Capas de ecos de gritos que no salían de bocas. Memoria. Los antiguos se habían encerrado en este lugar. Una prisión hecha no de materia, sino de pensamiento. El tipo de cerradura que solo se podía abrir recordando, y los ecos habían recordado demasiado. Ahara se quedó paralizada en el puente de la espada del alma, con los nudillos blancos alrededor de la barandilla, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero no era miedo, era reconocimiento. Había visto este lugar en sueños antes de tocar la esfera. La pálida estrella no era solo un nombre, era una advertencia. Y solo arañaron su superficie. Digo que la cerremos, dijo Reyes a su lado, con la voz áspera por la tensión. La cerramos y corremos.
Ya hemos pinchado bastante a los dioses durmientes. No son dioses, dijo, con la mirada fija en la espiral. Son nosotros. Eso es peor. Los otros ecos tras ellos murmuraron en señal de asentimiento, la inquietud tensando cada rostro. 35 de las mentes más despiertas de la Tierra, y ni una sola quería dar un paso más. Pero era demasiado tarde para la cautela. La espiral los llamaba. Desde dentro, algo surgió, no un ser, sino un pensamiento, agudo y rápido, como una cuchilla entre los ojos. Todos a bordo de la nave se tambalearon. Algunos se desplomaron. Uno gritó y no se detuvo hasta que Reyes le inyectó un tranquilizante en el cuello. Entonces, en ese silencio palpitante, llegó la voz. No era sonido, ni siquiera lenguaje. Era verdad. No estás lista. Las palabras llenaron su mente como el agua llena sus pulmones. Jadeó. ¿Qué quieres decir? Susurró en voz alta, insegura. Si fue a la voz o a ella misma. Recuerdas el poder pero no la responsabilidad. Más imágenes, no visiones, no alucinaciones. Recuerdos enterrados no en su cerebro sino en sus propios átomos. Humanos quemando planetas no en defensa sino por aburrimiento. Mundos destrozados por ofensas leves. Leyes galácticas reescritas a su antojo. Armas que alteraron el tiempo solo para ganar una sola batalla. Los antiguos no habían sido salvadores. Habían sido tiranos, reyes sin ataduras, dioses sin conciencia, y lo sabían. Por eso construyeron la pálida estrella. Por eso eligieron ser olvidados. Porque una vez que el resto de la galaxia se dio cuenta de en que se estaba convirtiendo la humanidad, vinieron por ellos. Armados, coaliciones, civilizaciones unidas por el miedo. Pero los antiguos no se habían defendido. En realidad no. Desaparecieron voluntariamente. Se sellaron tras una cerradura que solo la memoria podía girar. Y ahora la Tierra la había girado. Rea se estudió a sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cerrarla? ¿Advertir a los demás? Esta cosa, esta puerta ni siquiera debería existir. Ara respiró hondo, su cuerpo aún temblaba por el peso mental del mensaje. No podemos cerrarla, dijo finalmente. Ya no es una puerta. ¿Entonces qué es? Se giró hacia él. Es un espejo. Y la galaxia estaba a punto de mirarse directamente en él. En la Tierra, el pánico se extendió más rápido que la verdad. Se filtró la noticia de la activación de las espirales. Nadie sabía cómo. Tal vez alguien pirateó los registros de la flota. Tal vez la esfera quería que el mundo lo supiera. En cuestión de horas, las redes sociales difundieron teorías descabelladas. Los dioses están regresando. La Tierra abrió el infierno. Los Corul tenían razón en temernos. El Consejo Terrano intentó bloquearlo todo. Lo llamaron desinformación. Acusaron a Ara y a su tripulación de traición. Algunos dijeron que intentaba provocar la guerra. Otros creían que había sido poseída por tecnología alienígena. Pero ninguno de ellos pudo negar las señales. Por todo el planeta, los ecos se hacían más fuertes. Sus recuerdos se agudizaron. Algunos dejaron de hablar idiomas por completo y se comunicaron a través del pensamiento. Los niños construyeron máquinas que no entendían. Viejas ruinas comenzaron a latir con vida. El cielo sobre el Cairo se tiñó de rojo durante 6 segundos. Nadie podía explicar por qué. El mundo estaba despertando. Pero no todos querían estar despiertos. Una facción rebelde dentro del ejército de la Tierra, autodenominada la Línea, declaró la resistencia contra cualquier actividad relacionada con los ecos. Etiquetaron los ecos como contaminantes, posibles amenazas alienígenas. Extremistas de la pureza humana, armados con armas extraterrestres del mercado negro, comenzaron a asaltar excavaciones intentando destruir cualquier cosa conectada con los antiguos. El primer asesinato ocurrió el día 10. Una niña eco en Argentina, de 12 años, asesinada mientras dormía. Su cuerpo fue quemado. Un mensaje dejado en la pared con sangre. Sin dioses, sin fantasmas. Ara vio las fotos desde la órbita. No lloró. Ardió. El consejo la convocó de nuevo, esta vez no en persona. Un canal privado de transmisión.
El rostro de Brin llenó la pantalla, sus ojos oscurecidos por el agotamiento y el miedo. Has comenzado algo que no puedes controlar, dijo. Y has perdido la sala. No eres un héroe. Eres una chispa en un campo de hierba seca. Ara se inclinó hacia la pantalla. Entonces tal vez sea hora de que el campo arda. Nos matarás a todos. No, dijo. Sobreviviremos a la verdad o moriremos fingiendo que aún somos pequeños. La transmisión terminó. Se quedó mirando la pantalla negra. Ya no necesitaba su permiso. La espiral seguía cambiando. El día 11 comenzó a transmitir pulsos, no memorias de comunicación, enviadas al espacio profundo como balizas. El pasado se transmitía a través de años luz. Cualquiera con la tecnología para recibirlo sabría ahora lo que hicieron los antiguos, lo que una vez fue la humanidad. Los Corol no respondieron con palabras. Respondieron con movimiento. Una flota 3 veces más grande que la última en rumbo a la Tierra. Sin diplomacia, sin mensaje, solo venganza. Ya no venían a intimidar. Venían a terminar lo que sus antepasados comenzaron. Ara reunió sus ecos. Algunos estaban listos, otros se estaban desmoronando. Demasiados recuerdos demasiado rápido. Una intentó cortarse la piel, gritando que necesitaba sacarse la sangre vieja. Ara la abrazó durante horas hasta que se calmó. Esto no era evolución. Esto era herencia, y no todos eran lo suficientemente fuertes para soportarla. Reyes la encontró esa noche, sentada en la oscuridad, con los dedos temblorosos. ¿Estás bien?, preguntó. No, no insistió. Después de un momento, susurró, ¿y si no somos los buenos? Reyes se sentó a su lado. Quizás nunca lo fuimos. Silencio. Pero tal vez podamos serlo ahora, dijo. Ese es el punto, ¿verdad? No tenemos que repetirlo. Podemos aprender. Lo miró con los ojos pesados. ¿Y si no lo hacemos? Entonces nos convertimos en monstruos, dijo. Y alguien más nos encierra. Día 12. Los Corul llegaron al sistema solar exterior. Esta vez no habría milagro de espada alma, ni arma sorpresa. Esto sería la guerra. Pero a Ara le quedaba un movimiento más. Regresó a la espiral y la atravesó. No era una puerta. Era una prueba. Dentro, no encontró estrellas, sino recuerdos solidificados. Una ciudad de sombras y luz. Edificios moldeados por el pensamiento. Caminos que se reestructuraban bajo sus pies y en el centro un ser alto, aún cubierto con una armadura que parecía obsidiana y luz estelar. No tenía ojos, pero la vio. ¿Por qué nos despertaste?, preguntó. Porque vienen a destruirnos. Ya lo intentaron antes y tú se lo permitiste. El ser dio un paso al frente. Temían en lo que nos convertiríamos. Todavía lo temen. Silencio. ¿Volverás a ser ellos?, preguntó el ser. No, dijo Ara. Pero yo tampoco me arrodillaré. El ser levantó una mano. Un rayo de luz flotó entre ellos. Entonces toma esta memoria hecha arma, pero elige tu guerra con cuidado. El poder no perdona y las estrellas te juzgarán de nuevo. Lo tomó y lo recordó todo. La ciudad se desvaneció y ella regresó, transformada. Dentro de su mano, el rayo pulsó y en la distancia, la flota Corul entró en la órbita de la Tierra. El cielo sobre la Tierra ya no era azul. Brillaba con líneas plateadas y destellos ardientes. La flota Corol llegó, no silenciosamente esta vez, no flotando como buitres. Esta vez llegaron con determinación. Armas cargadas, formaciones compactas, escudos zumbando con la clase de poder que podría cristalizar continentes. Cada pantalla de la Tierra se llenó con su llegada. 12 naves de guerra capitales, cientos de cruceros, miles de casas. Sin advertencia, sin mensaje. No estaban allí para hablar. Estaban allí para borrar. El alto mando se desplegó. Las defensas orbitales se encendieron. Los sistemas de objetivos se fijaron. Las ciudades entraron en modo de apagón. Las redes civiles se inundaron con órdenes de evacuación. Aunque todos sabían en el fondo que no había a dónde escapar. La frase, la facción extremista que caza ecos vio esto como una profecía cumplida.
Esto es lo que sucede cuando excavamos en el pasado. Transmitieron. Nos lo buscamos. Los ecos son una amenaza. Despertaron a los fantasmas. Ahora todos pagamos. Pero se equivocaban. Los fantasmas no eran la amenaza. Eran la única esperanza que le quedaba a la tierra. Ara estaba de pie en la cubierta de la espada del alma, observando cómo cambiaba el cielo. El fragmento que le habían dado dentro de la pálida estrella palpitaba en su mano, cálido, luego frío, luego tan pesado que curvaba el aire a su alrededor. No era un arma en el sentido tradicional. No era una pistola, una bomba, ni siquiera tecnología. Era memoria solidificada y comprimida en algo que solo respondía a la voluntad. Se sentía viva y quería ser usada. Reyes se acercó por detrás, con la armadura a medio poner, el rostro pálido pero concentrado. ¿De verdad crees que podemos detenerlos? No lo sé, dijo ella. Él asintió. Entonces me alegro de estar siguiendo a alguien que no miente al respecto. Abajo, en el hangar, 30 ecos preparados. Muchos eran solo adolescentes. Algunos habían visto combate. La mayoría no. Pero habían cambiado. No físicamente, no de forma obvia, sino por dentro. Algo había despertado en ellos que hacía que viejos instintos encajaran en su lugar. No hablaban como soldados, pero se movían como depredadores. En órbita, la primera línea de defensa de la Tierra abrió fuego. Docenas de proyectiles cinéticos se lanzaron desde plataformas ferroviarias ocultas en la superficie lunar. Se movieron rápido, más rápido que cualquier arma construida por humanos antes de impactar la línea frontal de Corol con increíble precisión. Funcionó por un segundo. El escudo de una nave capital se quebró, ondulando con distorsión. Una segunda se desvió momentáneamente de su curso. Luego, el resto se adaptó. Los escudos se endurecieron. La formación cambió como un organismo vivo corrigiendo su postura. Entonces vino el contraataque. El coral no lanzó misiles. Lanzó sonido. Frecuencias resonantes tan densas que destrozaron los conjuntos de satélites y derrumbaron ciudades flotantes. La red de defensa de la Tierra gritó bajo la presión. En segundos, 5 plataformas orbitales se apagaron. Una docena más perdió el objetivo. El comando intentó desviar los sistemas, pero la Tierra nunca antes había librado una guerra real en el espacio. Estaban improvisando, y la improvisación tiene un límite contra una especie que ha convertido la guerra en una forma de arte. Ara se movió rápido. Llevó al equipo de Echo Strike a una vieja bóveda bajo la fosa del Pacífico, una que la esfera había revelado hacía apenas 2 días. Estaba enterrada a tanta profundidad que nadie la había alcanzado antes. Hasta ahora, la entrada se abrió para ella como un suspiro. Dentro había una cámara llena de luz líquida, orbes flotantes que zumbaban con recuerdos tan densos que parecían físicos. Ella no lo entendía todo, pero el fragmento que tenía en la mano sí. Pulsaba y se expandía, absorbiendo datos, activando sistemas latentes. Uno de los ecos, una mujer silenciosa llamada Alina, tocó una de las luces y jadeó. Puedo ver sus naves desde dentro. Ara se giró bruscamente. ¿Cómo? Nos dejaron esto a nosotros, los antiguos. No es un sistema de armas. Es visión. Una forma de mirar a través del espacio. Tal vez incluso del tiempo. El fragmento respondió, brillando con más fuerza. Ara comprendió. No era solo una herramienta. Era una llave. Y la puerta que abrió fue una guerra a una escala que la Tierra nunca se había atrevido a imaginar. La espada Saúl se lanzó con una flota de econaves más pequeñas. Cada uno reacondicionado con tecnología del viejo mundo. Despertados por la esfera. No eran bonitos. No eran oficiales. Pero se movían como pensamientos, no como máquinas. Y estaban armados con memoria. El Corol no los notó al principio. Demasiado concentrado en la red de defensa restante. Demasiado arrogante para pensar que la Tierra lanzaría un contraataque. Ese fue su primer error. La primera explosión impactó a uno de los cruceros en un rayo de pensamiento comprimido que no explotó, sino que desintegró su objetivo en el espacio intermedio. Sin escombros, solo una onda de luz y silencio. Luego el segundo,
luego el tercero. En minutos, 6 naves coral habían desaparecido. La flota se tambaleó, no por miedo, sino por confusión. Porque esto no era tecnología humana. Esto era antiguo. Lo reconocieron y recordaron lo que significaba. La voz de Aar llegó a través de cada canal abierto proyectado por el propio fragmento. Esta es la Tierra. No somos lo que crees que somos. Somos lo que intentaste enterrar. Silencio. Luego una respuesta. Escalofriante. Se suponía que debías permanecer muerto. El Corol la lanzó su ofensiva completa. No más contención. La órbita superior de la Tierra se convirtió en un lienzo de fuego y gravedad. Las naves colisionaron. La atmósfera ardió. Los satélites llovieron. Los escombros iluminaron los cielos nocturnos en la mitad del planeta. Pero esta no era la vieja Tierra. Esta era la Tierra que recordaba. Los Echo Fighters se movían a través del caos como fantasmas, cambiando de dimensión, usando armas hechas de sonido y luz, no de metal. Cada pensamiento se había convertido en acción. Cada recuerdo que ella tocó se convirtió en fuego. Y entonces el fragmento le susurró. Es el momento. Ella activó el protocolo final. Y la Tierra respondió. Viejos generadores tectónicos enterrados bajo la corteza diseñados para plegar la gravedad se activaron. Escudos alimentados por el movimiento planetario surgieron a través de la atmósfera superior. Bóvedas ocultas bajo la Antártida y el Sáhara se abrieron, liberando antiguos drones de defensa con forma de pájaros hechos de cristal y luz. Por primera vez desde la caída de los antiguos, la Tierra contraatacó en conjunto. Aún así, el Coral siguió adelante. Comenzaron a atacar centros de población. No era por estrategia, sino por desesperación. Si no podían matar a los soldados, matarían al alma. Una nave atravesó las defensas. Descendió sobre Brasil, rumbo a una gran ciudad. Ara estaba demasiado lejos para interceptarla. La llamó. Reyes respondió, voy en ello. Su nave, una elegante nave de eco envuelta en metal del viejo mundo, no era lo suficientemente rápida. Pero no necesitaba velocidad. Necesitaba voluntad. Se dirigió hacia el destructor que se aproximaba, evadió los escudos y sobrecargó su núcleo impulsor. No, susurró Arara, oyendo su voz por última vez a través del comunicador. Está bien, dijo en voz baja. Todos despertamos para algo. Su nave colisionó con el destructor Corul a toda potencia. La explosión no sonó como un trueno. Sonó como un desgarro en la memoria. Y cuando el humo se disipó, el cielo sobre Brasil volvió a estar despejado. Reyes se había ido, pero salvó 10 millones de vidas. Ara no lloró. No gritó. Simplemente siguió adelante. El fragmento pulsó. El cielo se volvió dorado. Y la espada del alma se elevó más alto que nunca, justo en el centro de la flota coral. El enemigo la rodeaba. Pero ella no tenía miedo. Recordaba. Era memoria. Y la memoria ya no era algo enterrado en huesos y ruinas. Era un arma, y estaba a punto de usarla. El cielo era fuego ahora. No del tipo que quema madera o edificios, sino del tipo que se retorcía en la atmósfera superior y hacía brillar las estrellas como si estuvieran observando. Lo último de la red de defensa orbital de la Tierra parpadeó y se desvaneció, dejando solo una cosa entre la aniquilación y la supervivencia. Ara, la espada del alma no fue construida para la guerra en el sentido tradicional. No tenía bancos de lanzamisiles ni cañones de riel. No rebosaba de armadura ni intimidación. Se deslizaba como un recuerdo, como una idea, y respondía no a órdenes, sino a la convicción. Y Ara nunca había estado más segura. Se encontraba en el centro del puente, con el fragmento brillando justo encima de su palma abierta. Cada respiración que tomaba se sentía como el viento que precedía a algo definitivo. Cada latido de su corazón resonaba más fuerte que el sonido de las explosiones que desgarraban la órbita superior de la Tierra. Los Kort ya no solo estaban invadiendo. Estaban acorralados. Lo sabían. Y las bestias acorraladas no retroceden. Muerden. La nave capital de su flota, la Vastural, descendía por la exosfera.
Su escudo giraba en capas de color que ondulaban con la atmósfera y el poder. La nave era enorme, más parecida a una ciudad flotante que a una nave. Tenía su propia gravedad, sus propios sistemas meteorológicos, sus propias leyes de la física, modificadas para adaptarse a la ingeniería Corul. Se dirigía a la ciudad superviviente más grande de la Tierra, Nueva Estambul, hogar de 20 millones de personas. Si aterrizaba, no necesitaría disparar. Su peso aplastaría la ciudad y el mensaje sería claro para el resto de la galaxia. La chispa de la Tierra se había apagado. Ara entrecerró los ojos y se giró hacia el resto de su tripulación. 20 ecos. Ahora, después de Reyes, no hablaba como una general. Hablaba como alguien que no tenía nada que perder. No necesitas morir por mí, dijo, con voz tranquila. Puedes irte ahora. Nadie te culparía. Nadie se movió. Una de ellas, una mujer más joven de apenas 20 años, dio un paso al frente. Se llamaba Fay y había estado muda desde la primera activación. Ahora su voz quebró el silencio como una campana. Esto ya no se trata de ti, dijo. Se trata de nosotros. Ara asintió una vez, tensa y llena de fuego. Luego se giró hacia el fragmento. Dame el camino, susurró. Y éste respondió, la espada del alma se inclinó hacia arriba y hacia el basaturural, cortando las nubes ardientes como una espada a través de la seda. En cualquier radar, habría parecido un error, una sola nave abalanzándose hacia un coloso. Pero Ara no volaba con combustible ni propulsores. Volaba con la memoria. Dentro del puente, se fusionó con el fragmento, no físicamente, sino mentalmente. Su cuerpo permaneció erguido, con las manos abiertas, pero su mente la abandonó. Ahora estaba dentro de la nave, no la pilotaba, se convertía en ella. La espada Saúl recordaba lo que había sido. Una nave no para la guerra, sino para el juicio. Construida por los antiguos como árbitro entre especies, para decidir qué debía sobrevivir y qué debía desaparecer. Sus armas eran el pensamiento, sus escudos la verdad, y su único enemigo ahora era la especie que había pasado milenios intentando reescribir ambos. Al acercarse, el basurel abrió fuego. Enormes rayos de energía del tamaño de edificios cayeron silbando hacia ellos. El aire alrededor de la Tierra se deformó y se fracturó mientras los disparos rasgaban el espacio, pero Ara no los esquivó. Abrió el corazón de la espada sierra, y los rayos lo atravesaron como el viento. Porque la hoja de sierra no estaba allí, no del todo. Bailaba entre dimensiones, mitad en un lugar, mitad en otro, sin saltarse el tiempo, pero olvidando existir donde los disparos la atravesaron. El coral dudó. Ese fue el segundo error. Dentro de la nave enemiga, el pánico había comenzado. El comandante del Bastural, una criatura gigantesca conocida como Yeek, había luchado en 87 campañas estelares, quemado una docena de mundos, visto soles colapsar por sus acciones. Pero nada de eso lo preparó para esto. Esta no es una nave terrestre, gruñó su segundo oficial. No, murmuró Jack. Es más antigua. Las luces del puente se pusieron rojas. Los sistemas comenzaron a fallar, no porque estuvieran dañados, sino porque se negaban a funcionar. La nave misma recordaba. Ecos de los antiguos habían quedado enterrados en lo profundo de los códigos de la galaxia, en idiomas, en matemáticas, en núcleos de IA. La hoja del alma estaba despertando esas cicatrices. Preparad el despliegue de lanzas, ladró Jack. Los aplastaremos ahora. Pero cuando las largas armas de la lanza, capaces de perforar lunas, comenzaron a desplegarse, algo terrible ocurrió. Giraron. Cada lanza invirtió su posición y apuntó hacia el interior. La nave se rebelaba. Ara lo vio todo. No en una pantalla, ni a través de sensores. Lo sintió. La nave bajo ella gemía en un idioma, zumbando en dialectos antiguos que desconocía, pero entendía. La espada del alma le hablaba al Bastural, no como un enemigo, sino como un recordatorio. «Nos recuerdas», susurró. El casco del Bastural comenzó a descascarillarse, no por las armas, sino por la vergüenza. Datos antiguos agrietaron su núcleo. Las armas fallaron. Los escudos colapsaron.
Jack lo observó todo con garras temblorosas. ¿Qué eres? Gruñó al vacío, y respondió. Soy lo que esperabas que nunca regresara. Empujó el fragmento hacia adelante. Solo un movimiento, pero el efecto fue instantáneo. Un pulso salió de la hoja de sierra. Ningún sonido, ningún calor, solo recuerdo. Golpeó los jarrones que giraban en el centro, y la enorme nave se congeló. Motores apagados, cañones fríos, luces tenues. Flotó en el cielo como una reliquia atrapada entre respiraciones. Y entonces habló, no Jack, ni su tripulación, sino la propia nave. Me rindo, dijo en la antigua lengua. No del coral, sino de los antiguos. Ara se desplomó de rodillas. La lucha había terminado, y ni una sola ciudad humana había caído. En la tierra, llovió el silencio. Las transmisiones cambiaron del fuego a la incredulidad. La gente salió de los búnkeres. Las madres lloraron. Los soldados miraron al cielo como si esperaran otra explosión. No llegó ninguna. El coral fue derrotado. No destruido, sino humillado. Su flota se retiró. No con prisa, no por derrota, sino por comprensión. Habían intentado borrar algo que simplemente había esperado en silencio, profundamente, hasta que fuera necesario de nuevo. Ara no regresó a la Tierra de inmediato. Vagó en órbita durante 2 días más dentro de la espada del alma, observando cómo los sistemas reparados pulsaban con luz. Su mente estaba cansada, su cuerpo peor, pero su alma estaba despierta. Fala visitó primero. Ya están luchando de nuevo, dijo, apoyada en el muro del puente. ¿Quiénes? Preguntó Ara, aunque ya lo sabía. El consejo, los militares, los ecos. Algunos quieren convertirlo todo en arma. Otros quieren enterrarlo de nuevo. Ara asintió lentamente. Eso siempre iba a pasar. Entonces, ¿por qué hacerlo? Preguntó Fe. ¿Por qué despertarlo todo? Ara no respondió de inmediato. Se giró hacia las estrellas, con los ojos ardiendo con algo silencioso. Porque saber la verdad, aunque nos destruya, es mejor que vivir en una jaula construida de mentiras. Fayla miró un buen rato y luego se fue sin decir una palabra más. El día 15, Ara regresó a la Tierra. Sin desfiles, sin medallas. Caminó sola por el puerto espacial reconstruido de Nueva Estambul, con las botas rozando el metal, su aliento visible en el aire fresco de la noche. La gente no se le acercó. La observaban como una llama, temerosos de acercarse, temerosos de alejarse. Encontró el nombre de Reyes en el muro conmemorativo. No lloró. Simplemente colocó el fragmento junto a él y susurró, tu memoria hizo esto, no la mía. Y el fragmento pulsó una vez, como un latido, y luego se apagó. En un rincón oculto de la galaxia, mucho más allá de cualquier sistema cartografiado, un ser se agitó, no coral, no antiguo, algo más. Observó cómo la memoria de la Tierra se expandía y sonrió porque el juego había cambiado, y ahora la humanidad había vuelto a entrar en él. Pasaron las semanas. La guerra había terminado, pero el mundo no estaba en paz. El cielo estaba despejado de nuevo. Las naves habían desaparecido. No más explosiones. No más flotas coral suspendidas como cuchillas sobre la atmósfera. La Tierra estaba a salvo por ahora. Pero la paz es más que silencio. Y Ara lo sabía mejor que nadie. Caminó sola por los pasillos de lo que una vez fue el Alto Mando, ahora reestructurado en la Asamblea de la Memoria Terrana, un nombre temporal para un caos permanente. Políticos, generales, científicos, ecolíderes, todos sentados a la misma mesa, fingiendo poder controlar lo que ya se había escapado de su alcance. El fragmento de memoria, la clave de todo, ya no brillaba. Reposaba en una bóveda de contención a kilómetros de profundidad, envuelto en todas las defensas que la Tierra podía inventar. No había hablado desde la batalla. Ara tampoco, no en público. Había dicho todo lo que necesitaba decir con fuego y gravedad. Ahora observaba cómo otros lidiaban torpemente con las consecuencias. Algunos la llamaban heroína. Otros la llamaban traidora. Algunos susurraban que ya no era humana. Que el fragmento la había cambiado. Que no era la misma mujer que entró en la espiral.
No discutió porque una parte de ella sabía que tenían razón. Fuera de la asamblea, la tierra se había fracturado en 3 bandos. Los preservadores creían que todo debía ser enterrado de nuevo. Las bóvedas, las armas, los recuerdos. Los antiguos se habían sellado por una razón. Decían que la humanidad no tenía por qué jugar a ser Dios con su tecnología. La paz significaba olvidar de nuevo. Los despertados creían lo contrario. Querían activar por completo todo el legado oculto de la Tierra. Que los ecos guiaran. Que el mundo evolucionara hacia su verdadera forma. Que la humanidad reclamara las estrellas, no solo como exploradores, sino como gobernantes. Y luego estaban los silenciosos, los que se encontraban entre los miles de millones de personas comunes que simplemente intentaban vivir, intentando sobrevivir al peso de la historia que caía sobre sus hombros. Por ahora, un frágil acuerdo se mantenía, pero no duraría. Ara sabía lo que se sentía la tensión. Esto no era paz. Era un resorte en espiral, y algo mucho peor se avecinaba. La primera señal llegó desde el límite más lejano de Soul, una región en la que ni siquiera el Corol se atrevía a entrar. Era débil y antigua, pero no era una llamada de socorro. Era una invitación. Decía, ahora que lo recuerdas, iremos. La asamblea entró en confinamiento inmediato. Se redobló la seguridad. Los satélites se realinearon. Todo acceso a las bóvedas se suspendió temporalmente. Pero era demasiado tarde. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje no pedía permiso. Estaban en camino. Ara se encontraba una vez más en la plataforma de observación de la Espada de Almas. Llevaba semanas atracada, silenciosa, flotando en la órbita de la Tierra como un monumento. Nadie más podía pilotarla. Ninguna IA podía interactuar. La nave la había elegido y no había hablado con nadie desde entonces. Mientras estaba allí, las luces se encendieron. Suaves, pálidas, azules. El casco brilló y una voz llenó la cámara. No fuerte, no autoritaria, simplemente presente. Debes elegir. No se inmutó. ¿Elegir qué? ¿En qué quieres que se convierta la humanidad? Cerró los ojos. Había visto guerra, muerte, un poder que nadie comprendía. Los antiguos lo habían ejercido sin piedad. Los Corul lo habían temido, combatido contra él y luego intentado enterrarlo. Y ahora, allí estaba de nuevo en sus manos. ¿Y si elijo mal? Preguntó. La voz no respondió porque no podía. Esto nunca se trataba de bien o mal. Se trataba de voluntad. El fragmento palpitaba en su bolsillo, débil ahora, apenas un brillo, pero aún cálido, aún esperando. Lo sacó, lo miró una última vez y, por primera vez desde que terminó la guerra, se sintió realmente sola. Esa noche, Ahara abandonó la tierra. Sin fanfarrias, sin despedida, solo un lanzamiento silencioso, guiado por el instinto. No se lo dijo a la asamblea. No llamó a los ecos. Ni siquiera dejó un mensaje. Se dirigió sola hacia la señal. La hoja de sierra voló más suave que nunca, casi ansiosa, como si conociera el camino por delante, como si hubiera recorrido este sendero antes. A medida que pasaba los planetas exteriores, Plutón, incluso la nube de Oort, el espacio se volvía más oscuro, más silencioso. Entonces llegó el borde. No cruzó a otro sistema estelar. Cruzó a algo más, un lugar donde la física se doblaba, donde la luz se ralentizaba, donde el pensamiento tenía peso. Y en el centro de todo había una nave. No, no era una nave. Un ser más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Su superficie ondulaba como metal líquido. No estaba volando. Estaba esperando. Ara se detuvo. La hoja del alma hizo lo mismo. El ser habló no con palabras, no con memoria, sino con presencia. Llenó su mente, no dolorosamente, no violentamente, sino suavemente. Como una marea rozando una orilla olvidada. Eres la primera, dijo, desde la caída. El Ara tragó saliva. ¿Qué eres? Un recuerdo que eligió no morir. Dio un paso adelante, aún dentro de su nave, pero los límites entre la nave y el yo se desvanecían. ¿Por qué ahora? Preguntó. Porque ahora recuerdas, y debes decidir.
Las imágenes la llenaron de nuevo. Las guerras de los antiguos, la quema de sistemas, el silencio que siguió. Luego, visiones de la Tierra actual. Gente asustada, ecos confusos, líderes ávidos de poder, y algo más, una posibilidad. Vio ciudades no construidas para la guerra, sino para la comprensión. Vio ecos enseñando, no luchando. Vio naves como la espada Saúl convirtiéndose en puentes, no en armas. El recuerdo le mostró ambos futuros, uno de conquista, otro de creación. Y la voz le preguntó simplemente, ¿qué camino les darás? Miró fijamente la oscuridad, luego el fragmento en su mano. Esto no se trataba de ella. Nunca lo había sido. Se trataba de en quienes nos convertimos cuando recordamos quienes fuimos y si tenemos el coraje de ser mejores. Apretó su agarre y tomó su decisión. La tierra cambió de nuevo, no con fuego, sino con luz. Ara regresó con un nuevo fragmento, no un arma, sino una llave. Una que conectaba las mentes de todos los ecos del mundo. No para controlar, no para mandar, para escuchar, para enseñar. Los preservadores se disolvieron. Los despertados moderaron su celo. La quietud encontró paz. Porque algo en el aire había cambiado. La humanidad dejó de mirar las estrellas como si fueran cotos de caza y comenzó a mirarlas como si fueran su hogar. Las bóvedas permanecieron, pero ya no estaban ocultas. Las armas permanecieron, pero nunca se usaron. Los antiguos fueron recordados como advertencias. Y ella desapareció de la historia. Sin monumentos, sin títulos, solo susurros de que una vez una mujer eligió no convertirse en una diosa y salvó el futuro al no repetir el pasado.